Hace una década nadie quería venir a Miami. Hoy estamos viendo el cambio de cultura y con estas dos selecciones reafirma que al menos hasta el momento el trabajo de Mike McDaniel fuera del campo lo está haciendo muy bien. Los nombres no se vuelven tan importantes cuando tienes un coaching staff que sabe desarrollar jugadores, y creo que Miami lo ha hecho bien. Lo hemos visto con Butch Barry, como lo hizo con Austin Jackson. Creemos en Anthony Weaver también, y creo que eso también nos dice que estos jugadores, pues, no nada más es tema de que si son talentosos o no, sino que quién los está acompañando. Creo que al final, tanto los dos primeros, Robinson, Paul, pero sobre todo lo del tercer día, es un valor. Tienes un corredor de futuro, tienes un ala defensivo que también puedes usar como tackle, porque la fuerza y lo disruptivo que es Camara te da para ponerlo por el centro también. Chuck Robinson también puedes jugar por el centro. Miami Dolphins, Miami. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. En esta edición vamos a analizar todo lo que sucedió en el Draft 2024 de la NFL enfocado a los Miami Dolphins. ¿Cuál es la evaluación de nuestros especialistas? ¿Cuál es su prospecto favorito? Son algunos de los temas que se van a abordar en esta edición. Para platicar y analizar todos estos temas, le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga la alineación de este programa. Marcos Acal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Cristian Carrillo, con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. César, buen día, ¿cómo estás? Igual, Cristian, gusto en saludarlos a los dos. Y estoy contento, me siento en paz de alguna manera porque eran semanas de mucha ansiedad sin saber lo que iba a pasar en el draft. No sabíamos qué posiciones íbamos a atacar, cuál era la visión del equipo de Chris Grier. Y bueno, finalmente conocemos cuáles son los jugadores que se incorporarán y lucharán por ganarse lugares en esta plantilla de los Dolphins, que ya tiene mucho talento. Y se viene un programa padre porque creo que vamos a platicar sobre cómo encajan estos jugadores, qué nos gustó, qué no nos gustó del draft. Y bueno, pues creo que se viene una nueva era para estos Miami Dolphins, donde muchas caras nuevas, no nada más por el draft, sino también por agencia libre. La defensiva básicamente está reconstruida de alguna manera y creo que se vienen cosas interesantes y buenas, y saludos a los dos. Hola, pues aquí con la cruda y la finalización del draft, ¿no? Como dice Marcos, fueron días intensos de noticias. Aquí también Somos Dolphins, que pues con un trabajo espectacular de Marcos también, donde pues hubo muchas columnas relacionadas al draft, porque al final es un evento, como mencionamos en el programa pasado, que supera a todos los deportes en términos de un show como es el draft, ¿no? Y donde pues el objetivo es reforzar a los equipos con jugadores que vienen del colegio y que ningún deporte tiene le da ese atractivo al draft de la NFL, ¿no? Ninguno lo va a igualar en ese aspecto. Y pues la verdad, el evento en Detroit fue un éxito, muchísima gente. Como dice Marcos, pues soltamos toda la ansiedad de ver los picks. Al final acabamos con 7 jugadores, algo que parecía que íbamos a salir con menos por los castigos que teníamos de no tener unas rondas. Ya hablaremos además a detalle. Así es, Cristian y amigos, gracias por acompañarnos. Es importante que antes de empezar nos regalen su like y su comentario en YouTube y que nos califiquen con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast para que estas plataformas puedan seguir distribuyendo nuestro contenido. Actividad bastante redonda y sorpresiva las que han tenido los Dolphins durante los 3 días del draft que se realizó el fin de semana pasado. Los Dolphins llegaban con una serie de selecciones que tenían la oportunidad de realizar intercambios para adquirir mayores selecciones, y al final el equipo solamente
tuvo un intercambio, pero fue para subir a una ronda donde no se contaba con selecciones y tomar al mejor talento disponible. Los Dolphins y la generación 2024 del NFL Draft son los siguientes jugadores. En la primera ronda tomaron en el turno 21 a Chop Robinson, defensive end linebacker proveniente de Penn State. En la segunda ronda, con su único pick en el turno 55, tomaron al tackle ofensivo Patrick Paul de la Universidad de Houston. En el día 3 y último, el pasado sábado, los Dolphins tenían la posibilidad de seleccionar hasta el turno 158. Sin embargo, realizarían un trade-up con las Águilas de Filadelfia para subir al turno 120 para tomar al corredor Jalen Wright de la Universidad de Tennessee, donde los Dolphins dieron a cambio su pick de tercera ronda del siguiente año para las Águilas, a cambio de subir a ese turno para tomar al jugador proveniente de los Bolts. En quinta ronda tomaron al linebacker defensive end Mohamed Kamara, proveniente de Colorado State, con el turno 158, y en sexta ronda tomaron al receptor Malik Washington de la Universidad de Virginia con el turno 184, y con el turno 198 tomaron a Patrick McMorris, profundo defensivo de la Universidad de California. Finalmente terminarían su actividad seleccionando con su último turno en el draft al receptor Tag Washington de los Troyanos de California. Estimado Marcos, danos tu evaluación en general de esta generación y si realmente te ilusiona de lo que te pueden aportar cada uno de estos jugadores para la presente temporada. Sí me ilusiona, siempre me ilusiona porque siempre hay jugadores que emocionan y nunca sabes realmente lo que vayan a llegar a aportar. Sabemos que el draft es de alguna forma un volado, tiene mucho que ver también con el desarrollo de los jugadores, cómo el coacheo los lleva. Hay jugadores que les toma más tiempo producir que otros, pero es una generación bastante impresionante, sobre todo la segunda parte del draft, ¿no? La parte de los últimos días agarraron valor por todos lados. Creo que en varios de nosotros, de nuestros boards, teníamos muy, muy altos a los jugadores que fueron tomados después del primer día. Y los jugadores del primer día también tienen sus cosas interesantes. Por algo fueron tomados en estos días. También existe riesgo. ¿Qué te parece, César, si vamos pues jugador por jugador, ¿no? O sea, ronda por ronda damos la calificación, nuestras impresiones y después hacemos como una calificación general sobre toda la clase. Me parece perfecto. Empezamos contigo y continuamos con Cristian 1 y 1, si así lo consideran, para que la gente pueda disfrutar de su análisis, porque vaya que estuvimos certeros tanto en los tops como en el live en Twitter y por supuesto en el programa pasado donde acertamos en un jugador por lo menos. Así es, pues el primer jugador fue Chop Robinson en la selección número 21. Se hablaba mucho que la posición que podían atacar los Dolphins era línea ofensiva o edge rusher, quizás también tackle defensivo, ¿no? Pero sabíamos que edge rusher iba a ser una de las principales posiciones que iban a atacar por la lesión de Phillips, por la lesión de Chubb y porque lo vimos al final de la temporada que no había profundidad y incluso en el partido de playoffs tuvieron que contratar a un par de veteranos que prácticamente sacarlos del retiro para que jueguen, ¿no? Era una posición que estaba muy lastimada y que cada vez es más importante porque atacar al quarterback, ponerle presión, quitarle tiempo de juego a las rutas de los receptores y demás, pues eso creo que es clave en el juego de hoy en día. ¿Quién es Chop Robinson? Pues Chop Robinson viene de Penn State, es un edge rusher muy disruptivo, muy explosivo, que tiene un primer paso espectacular, como pocos jugadores de la clase. Era mi cuarto edge rusher rankeado de toda la clase, y es un jugador que llama mucho la atención porque tiene métricas similares a las de jugadores como Myles Garrett o como Micah Parsons. Sin embargo, es un jugador que no ha producido mucho, no ha capturado muchas veces al quarterback en sus temporadas que ha tenido en colegial. El número más alto que ha tenido es de 5 capturas. Entonces es un jugador que le hace falta terminar sus jugadas. Sí pone presión, sí lo hace consistentemente, pero tampoco tiene un repertorio de movimientos muy, muy amplio. Es un jugador que basa mucho su juego en la velocidad, su explosividad, doblar la esquina y ganarle a los tackles ofensivos por los lados por velocidad. Y lo hace como pocos. Por ahí
me recuerda un poco a Cameron Wake en su manera de atacar a los quarterbacks. Sin embargo, sí creo que es un jugador que tiene que desarrollar más movimientos y Anthony Weaver va a tener ahí que poner su imprenta, ¿no? Que poner su sello para que se desarrolle este jugador. Los 3 edge rushers que fueron tomados antes que Robinson, me parece que eran jugadores más completos, con menos dudas. Sin embargo, lo que Robinson se puede desarrollar es monumental y creo que puede ser un jugador que sea ícono de la franquicia en un futuro, si es que llega a desarrollarse completamente y puede lograr hacer esta contraparte de Jalen Phillips del otro lado de la línea defensiva por muchos años. Y bueno, yo le puse una calificación de B+. Creo que hubiera sido más alta si hubiera sido un jugador más completo, porque sí genera algunas dudas su juego. Sin embargo, pues esa es mi calificación y tampoco quiero acabarme el análisis completo, quiero escucharlos a ustedes. Entonces, pues te paso los micrófonos, Cristian o César, para que nos den sus impresiones. Al igual que Marcos, pues creo que quedo también satisfecho del pick en consideración del talento que tiene este chico, sobre todo en el atleticismo, viendo sus videos y su film. La verdad es que la velocidad que tiene es impresionante. Y bueno, antes de platicar más a fondo de él, yo creo que a mí, digamos, la parte que no te queda como el mejor sabor de boca en hablando de los primeros 2 días, y que creo que es subjetivo, porque muchas veces pues uno puede tener un favorito, pero al final, hasta que no pisen el terreno y hasta no ver su producción dentro de la NFL y de lo que van evolucionando con los coaches, puedes obtener estos resultados, ¿no? Ya al final de la temporada, donde ya te das cuenta si hubo producción o no, si fue titular o no. Pero en su momento, pues lo que un servidor hubiera hecho, al final yo en mis mock draft siempre mantuve con Fautanu, y el primer mock que hice puse a Quinjon Mitchell, y por ahí ya en los que siguen me mantuve con Fautanu, ¿no? Y pues al final era uno de los favoritos de muchos Fanatics, el liniero ofensivo de Washington. Y bueno, pues los hubieras no existen y Pittsburgh lo toma, ¿no? Un pick antes, que ya inclusive se sabía que no iba a pasar la barrera de Pittsburgh, porque con Pittsburgh había tenido una visita muy buena, e inclusive pues ya habían platicado entre el jugador y el equipo, y era muy seguro que si pasaba la barrera de los primeros 15, pues Pittsburgh era uno de los más posibles, ¿no? Y mencionábamos aquí en previos programas que pues para obtener a Fautanu, Grier tenía que dar el paso de hacer un trade-up, y no lo hizo, decidió no hacerlo. De inicio pues te queda ese sabor, ¿no? De que primero el tema de Fautanu que se pierde, que no se hace ese trade-up, y en segundo término, en el momento en que llega el pick de Miami, pues si te vas a la clasificación de la mayoría de los expertos, los jugadores más altos que estaban en el ranking ahí eran los corners, porque no se había ido ningún cornerback. Y a mí en lo particular me gusta mucho lo que pues, te podía aportar, porque creo que el departamento de la secundaria de Miami no es un departamento sólido. O sea, creo que todavía tiene ciertas situaciones que puede mejorar. Y creo que para mí me hubiera encantado un pick, ya sea el de Quinjon Mitchell o Terrion Arnold o hasta el Cooper DeJean, ¿no? Que creo que a lo mejor DeJean no, pero Arnold y Quinjon Mitchell sí estaban un poquito más alto evaluados, hablando del jugador en general, del best player available, ¿no? Entonces ese es el segundo punto que a lo mejor es la gente y pues algunos de los expertos que han juzgado el draft de Miami pueden tomar como un punto muy válido, ¿no? Y por último, el que no haya hecho un trade, ¿no? En donde pues buscara hacia adelante a un Brock Bowers que bajó, o a un Troy Fautanu, te queda ese sabor de boca, ¿no? Pero creo que ante esta decisión de no perder picks, que después vimos que se tomó en la cuarta ronda, esa decisión de hacer el trade que mencionábamos aquí en Somos Dolphins, que Grier lo iba a hacer porque al final tenía capital el próximo año y lo tenía que usar. Bueno, creemos que iba a ser muy tentador el que lo podía usar en esta camada, porque el 2024 tenía una camada de novatos, creemos, un poco mejor que de 2025. Sí lo hizo, pero de otra forma. Pero ya hablando de esta selección de Shop Robinson, creo que ante las decisiones que se tomaron de no hacer el trade y de que te quitan a Fautanu y de que dices el departamento de los corners, pues no es lo que quiero reforzar, porque confío en Ramsey, confío en Fuller, confío en Cam Smith, que es un chico también muy talentoso, en Ethan Bonner, que son chicos que vienen pues, levantando.
el tema de un pass rusher creo que es una muy buena decisión. ¿Era un pass rusher o era otro liniero ofensivo? Para ser un liniero ofensivo te tenías que ir con Barton, que en mi punto de vista sí era importante, por ahí también lo pusimos en varios mocks, pero creo que el valor que te da el pass rusher es mayor. Y este chico Chop Robinson creo que está evaluado muy cerca de donde se toma, ¿no? O sea, estaba entre los del 21 al 26, ¿no? 25. No se pierde valor, no se gana valor, y creo que es un jugador que al final se toma por una necesidad más que por ser el mejor que estaba disponible. Pero la necesidad se cubre, porque al final Chop tiene un contrato muy alto, es un jugador ya veterano y viene de una lesión, ¿no? Sobre todo Chop. El tema de Jalen Fields, sabemos que pues, es un jugador que también viene de una lesión, pero es muy joven y creo que tiene mucho futuro todavía. Entonces Chop Robinson pues, se convierte en tu apuesta para tener esa presión a los quarterbacks, ¿no? Que eso es muy importante hoy en día, porque la NFL está prácticamente sobre un alto porcentaje sobre el juego aéreo. Y Chop Robinson tiene unas condiciones atléticas impresionantes, tiene un primer paso que es el mejor de la generación. Su motor y su primer paso son los mejores, inclusive yo creo que por encima de Dallas Turner y de Jared Verse. Lo que le falta al chico, creo que como dice Marcos, es técnica y es el que es como unidimensional, y sabemos que lo que es experto es en eso, en presionar al quarterback. Tiene una velocidad, un primer paso que no lo pueden detener los bloqueadores linieros, pero sí necesita aprender otro tipo de cosas, necesita aportar en ataque terrestre, necesita pues inclusive tener jugadas hasta de cobertura de pase, ¿no? Que creo que de la parte de lo que pues, Anthony Weaver se va a encargar, y creo que en un inicio podría estar empezando como un especialista en tercer down, pero es un hecho que la velocidad que tiene de 4.48 en 40 yardas es impresionante. Digo, por ahí veíamos unos comparativos un poquito a propósito que pone la gente de Miami, de que el chico es más veloz que el receptor que seleccionó Buffalo, ¿no? 4.48 es una locura, ¿no? Está dentro del rango, ya está casi entrando al rango de los receptores y de los corners, ¿no? Entonces, pues este chico tiene mucho futuro. Creo que es una joya en bruto que pueden moldear perfectamente, y si el chico lo es llevado bien, como dice Marcos, puedes llegar a situaciones como lo que te aportaba Cameron Wake en su momento, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi opinión de Chop Robinson, César. Si quieres, te escuchamos. Mira, no me quiero largar tanto en el análisis, pero Chop Robinson la va a romper por una muy sencilla razón. El vibe vivimos en redes sociales y días posteriores a su selección es igualititito al que vivió Jalen Phillips. Mucha gente quería tal jugador o tal posición, cuando los Dolphins en los años recientes no han cumplido esa solicitud. Siempre van a la contraria. Y Chop Robinson, todo el mundo supongo ya ha visto ese video que puso la NFL en sus redes sociales. Cuando los Rams tomaron a Jared Verse, lo primero que dijo es, no importa, va a dejar pasar Pittsburgh y Miami me tiene que seleccionar. Jugadores así, Marcos, dámelos toda la vida, porque son lo que todos nosotros que estamos aquí afuera deseamos, portar estos colores, saber que al tener esta oportunidad pasará el 1000%, y sobre todo ligándolo con el segundo prospecto, es una historia parecida. El caso de Patrick Paul, los reportes indican que el representante de Patrick Paul estuvo mandándole mensajes todo el día antes de la selección de los Dolphins, indicándole el deseo de querer formar parte de esta organización y que fuera entrenado por el coach Perry, que fuera a proteger a Tua y que estuviera dentro de estas instalaciones. Esto es algo bien, bien importante por una sencilla razón, Marcos. Hace una década nadie quería venir a Miami. Hoy estamos viendo el cambio de cultura, y con estas dos selecciones reafirma que al menos hasta el momento el trabajo de Mike McDaniel fuera del campo lo está haciendo muy bien. ¿Cuál es el análisis que tienes de este tackle ofensivo? Que por cierto, se mencionó en el podcast pasado. Sí, y bueno, para agregar el tema del desarrollo de los jugadores, yo creo que eso es algo que nosotros como aficionados de Miami es difícil de entender, quizás porque han habido tantos cambios de entrenadores durante las últimas 2 décadas o 2 décadas y media, en donde cada 3-4 años hay un cambio de entrenador, un cambio de gerente general, un cambio de identidad.
que es difícil dar este seguimiento, y muchas veces los nuevos regímenes que llegan pues quieren cambiar la filosofía. Jugadores que tomaron en el draft en los años anteriores ya no encajan con la filosofía que tenían, entonces ves mucha descontinuidad, y ya hemos visto una continuidad con Chris Greer, en donde ya hemos visto también cómo hay jugadores que se desarrollan, hay una filosofía atrás, y yo sí creo mucho en la continuidad en ese sentido. Hablo mucho, por ejemplo, con amigos que son aficionados de los Green Bay Packers, y para ellos el draft no es algo tan significativo como para nosotros, porque están acostumbrados a desarrollar jugadores de la línea ofensiva, ¿no? O sea, toman jugadores que quizás no tengan tanto nombre y los sientan un año, y de repente, y entonces a lo que voy con esto es de que los nombres no se vuelven tan importantes cuando tienes un coaching staff que sabe desarrollar jugadores, y creo que Miami lo ha hecho bien. Lo hemos visto con Butch Barry, como lo hizo con Austin Jackson. Creemos en Anthony Weaver también, y creo que eso también nos dice que estos jugadores, pues no nada más es tema de que si son talentosos o no, sino que quién los está acompañando. Y estoy hablando de esto porque hablaste de Patrick Paul. Patrick Paul, que fue la segunda selección, es un jugador que también está un tanto verde, es un jugador que a veces juega muy parado, a veces su técnica no es la más refinada, pero es un tipo que tiene los traits, sus measurables, sus brazos, su altura, su tamaño, es prototipo de un tackle ofensivo fabricado, digamos, en un laboratorio. Es un jugador que tiene cualidades muy buenas, lo vimos en el Senior Bowl, cómo destrozaba a muchos de los linieros defensivos, pero técnicamente tiene muchas deficiencias, que hemos visto deficiencias también en la línea ofensiva en el pasado año, que han sido arregladas por Butch Barry, ¿no? Entonces creo que Patrick Paul es un jugador que lo tomaron los Dolphins en el valor donde él estaba. Ya la primera ola de tackles ofensivos elite, por decirlo de alguna manera, ya había pasado en la primera ronda, y en ese punto pues quedaba el que se fue a Kansas City, que fue Kingsley Sumataya, que a algunos les gustaba un poquito más de Paul, a algunos Paul era el que más les gustaba, pero eso es lo que había. Estaba Blake Fisher también, que se fue a los Texans. A mí me pareció la decisión acertada si iba así en la posición de tackle ofensivo. Creo que era el jugador que más me gustaba de estos tres, de los que se sobraban. Es un jugador que probablemente se vaya a sentar un año completo, a menos de que haya una lesión, pero no es un jugador que veo jugando de guard. Eso no me encantó, porque creo que los Dolphins todavía tienen un reto de reemplazar a Robert Hunt, ¿no? Que se fue a los Panthers en el offseason. Y creo que Patrick Paul es una apuesta a largo plazo en una posición premium, que si le pegas, pues estás tomando a un jugador barato en una posición premium, y que puedes desarrollar, y que puede ser la cara de tu línea ofensiva junto con otros activos, reemplazando a Teron Armstead, que pues ya viene su retiro en poco tiempo, probablemente es lo que esperamos y lo que él mismo ha dicho. Entonces, me parece que es una buena selección. Viendo lo que quedaba disponible por ahí, Chris Braswell del Alabama, un edge rusher, me gustaba mucho, pero los Dolphins ya habían tomado a Chop Robinson en una ronda anterior, entonces pues no hacía mucho sentido. Javon Bullard, el safety de Georgia, me parecía el mejor safety de la clase y hubiera sido también intrigante, pero dame al liniero ofensivo sobre estas dos piezas toda la vida, y creo que es una apuesta sí un tanto arriesgada, porque no es un jugador totalmente refinado, pero creo que el carácter del jugador lo tiene, el coaching staff Miami lo tiene, y creo que el dilema era más como si nos vamos con un liniero ofensivo como Christian Haynes, por ejemplo, que nos aporte desde el día uno como guard, o te vas al futuro en una posición más importante. Y no tuve ningún problema con la selección, realmente me gustó, y me quedo con eso. Yo le di calificación de B+ también. Sí, correcto. Creo que también, para no extendernos mucho, el tema de Patrick Paul es una selección que fue también, creo yo, esos primeros 2 días fue una decisión por necesidad, y creo que el Miami tenía bien detectado que atrás de Armstead tenía que estar alguien, ¿no? En mi punto de vista, Kendall Lamb, a pesar de que tuvo una buena temporada, no es el hombre que debe estar ahí atrás. Inclusive yo decía en un programa previo, creo que veo a Kieron Smith, lo veo por arriba de Kendall Lamb en el roster. Yo inclusive tengo mis dudas que Kendall Lamb haga el roster, y hacía falta alguien ahí para el futuro, ¿no? Y creo que pues Teron Armstead va a ser un excelente maestro de Patrick Paul, además de lo de Butch Barry.
y creo que Paul es un jugador que, como dice Marcos, tiene mucho que moldear, pero al principio creí que tenía más debilidades. Como dice Marcos, estaba entre él y Samattaya. Samattaya tenía un poquito más de credenciales y demás currículum, por así decirlo, de los expertos y de lo que jugó en Brigham Young. Y además aceptemos, ¿no?, de esta sangre samoana que está de moda para los linieros ofensivos, como lo de Penei Sewell, como lo de Fautanu, que al momento de que nosotros queríamos a Fautanu y a Samattaya, pues pensamos inmediatamente en este tipo de linieros que son sólidos y que son una apuesta segura, ¿no? Pero bueno, Miami se decidió por Patrick Paul, creo que porque es un especialista en protección de pase y es lo que necesita en ese lugar, Coach Barry. Creo que se puede adaptar, eso sí, al lado izquierdo y al lado derecho. Creo que es algo que sí ya en los entrenamientos definirá Butch Barry. Creo que le conviene que trabaje por el lado izquierdo para que sea un sucesor de Armstead. Pero bueno, es un juego que creo que te puede aportar por ambos lados. Y su mayor cualidad que veo es que son sus movimientos de bloqueo con sus brazos, ¿no? Tiene unos brazos tan largos y tan fuertes y con muy buena técnica que una vez que te pepena, por decirlo así, como bloqueador, no lo vas a rebasar, ¿no? Pero el problema es eso, que su velocidad, su centro de gravedad es muy alto, muy fuerte, pues por ahí un jugador, valga la redundancia, como Chop Robinson, que es muy rápido, o como alguno de estos tipos defensivos que no van más por la fuerza, sino van más por la velocidad, pues puede tener problemas con ellos, pero son técnicas que tiene que la verdad es que es un chico que no es nada lento, o sea, es veloz para su estatura, y bueno, creo que su principal cualidad es eso, protección del pase. Tuvo una sola captura en todo el 2023, y sus estadísticas son impresionantes en Houston, en un equipo que no era de los más competitivos y sí enfrentó a muchos equipos buenos, y bueno, eso habla muy bien de él, ¿no? Creo que por ahí esas estadísticas, esa producción, a diferencia de Chop Robinson, que su producción no fue tanta en el colegial, creo que Patrick Paul sí tiene unos números muy buenos hablando de esta parte. Nada más hablando del qué pudo haber pasado, creo que aquí yo optaba mucho por el tema de un trade down que sí hizo, por ejemplo, los Vaqueros de Dallas. Es un hecho que Chris Greer aquí tuvo llamadas donde pudo haber bajado algunos spots y obtener esa tercera ronda. Dallas lo hizo por ahí. Y la otra es que se hablaba que a principios de la segunda ronda pues podría subir nuevamente Miami, porque andaba buscando por ahí regresar a la primera ronda por el tema de Xavier Worthy o por el tema de Johnny Newton, del tackle, pero bueno, decidió no moverse, decidió mantener los picks. Y bueno, en ese caso, pues sí, la decisión correcta creo que era reforzar la línea ofensiva. Y después de estos dos selecciones donde los Dolphins reforzaban las trincheras, dándole prioridad tanto a la línea defensiva, al pass rush, como ya comentaron previamente ustedes, y ahora al posible sucesor de Terron Armstead, que probablemente después de este año pueda decir adiós, los Dolphins iban a esperar más de 100 turnos para volver a estar en el reloj. Sin embargo, Cristian, en la cuarta ronda del draft de la NFL, los Dolphins levantaron el teléfono, hablaron con Filadelfia y apretaron el gatillo para llegar a un acuerdo donde enviaron su pick de tercera ronda del siguiente año para subir al lugar 120 y tomar al corredor Jalen Wright de la Universidad de Tennessee. Estimado Cristian, ¿te sorprendió la selección? Platícanos tu análisis de este jugador, porque es una de tus posiciones favoritas. Gracias, César. De inicio me sorprendió el cómo despertó Greer, y creo que en este tercer día, porque siempre nos acostumbran a que en estos terceros días, pues, insisto, creo que el draft de Miami se debe dividir en dos partes. Los primeros 2 días en cubrir necesidades, y el tercer día, ahí sí se fueron por el best player available, siempre, ¿no? Entonces, creo que ese día despertó, no sé, me imagino, conociendo el carácter de Mike McDaniel, creo que el primer día fue un poquito más de Chris Greer las decisiones, primero y segundo, y ya el día sábado, yo creo que cuando despertaron se fueron a desayunar juntos, y McDaniel le aventó uno de estos discursos de voy a meter mi cuchara por todos lados en estas elecciones que vienen, ¿no? Creo que tiene todo el sello de McDaniel, muchos de los picks que ya llegaron a partir de la cuarta ronda y desde el trade. Y
se van por el mejor jugador disponible en mi punto de vista, a pesar de que es una posición que pues de alguna forma Miami la tiene bien cubierta con el que es el corredor. Y dice, tengo a Chain, tengo a Mostard, tengo a Wilson, tengo a Ahmed, tengo a Chris Brooks, todavía que es un chico con mucho talento también. No me importa, voy por un corredor, el mejor corredor que estaba disponible. Miami hace el trade porque inmediatamente venía Dallas y los Vaqueros de Dallas iban a tomar a este corredor, que es el señor Jalen Wright. El señor Jalen Wright es un jugador que bueno, sabemos que este año no era el mejor de los años para los corredores, ¿no? En algunos boards estaba catalogado como el número 1. Había mucha discordancia en las evaluaciones de los corredores. En otros, el mejor era Jonathan Brooks, que tuvo por ahí lesiones. Y Trey Branson estaba también en este cúmulo del número 1. Pero bueno, ya hablando del jugador como tal, pues la primera característica que tiene es la velocidad, ¿no? Es un jugador que te corre el 4.38 en las 40 yardas y ya tiene el sello de McDaniel desde ahí. Ahora, es un jugador que en muchos lados lo han comparado con Ajayi, pero creo que ese parecido es meramente nada más del físico, ¿no? Sí hay un parecido físico, inclusive en su forma como se mueve en el campo, sí te recuerda en ocasiones a Ajayi. Pero no es un jugador fuerte, un jugador rápido, una combinación difícil de encontrar. Pero yo las cualidades que veo en él son las siguientes. Es un jugador que te puede dar la jugada grande, que es el número 1, ¿no? Es el jugador que más jugadas grandes tuvo para anotación en el año pasado en los Voluntarios de Tennessee. Número 2, es un jugador que a pesar de ser catalogado por ser un corredor por fuera, yo le veo muchas cualidades por dentro. ¿Y en qué sentido? Es el clásico corredor que te danza y te sabe esperar sin que lo tacleen en la línea para atacar el hueco. Un poquito, no sé si recuerdan que esa era la mayor cualidad que tenía Le'Veon Bell. No quiero decir que se parezca al corredor, pero esa lectura, esa paciencia de encontrar el hueco la tiene cuando corre por el centro. Es un jugador que tiene 7.4 de yardas en promedio del año pasado, 2023, y creo que es un jugador que perfectamente te puede correr por el centro y por fuera, y una de sus siguientes cualidades es que es un gran receptor. Es un jugador que tuvo unas estadísticas muy buenas en recepciones, y tiene unas manos muy, muy suaves, muy ligeras, no tiene manos de cocodrilo, tiene ese don de también aportar por el ataque aéreo, y agréguenle que también bloquea muy bien, ¿no? Que es una situación que es muy importante en ciertas jugadas y que no es fácil encontrar todas estas cualidades en un jugador. Entonces creo que es una gran selección. Yo creo que les va a dar a todos ustedes Fnatic les va a dar muchísimos más gustos de los que se imaginan. A lo mejor dicen, no, es que nos hacía falta otra cosa, y sí, puede ser que haya razón, pero es un jugador que creo que les va a dar muchas alegrías pensando en un futuro, y considerando que hay jugadores como Raheem Mostert, que pues todavía te da 1 o 2 años, pero tienes que pensar hacia adelante, y el señor Jalen Wright, si bien no es una posición premier, creo que va a ser un jugador que te puede producir mucho en el esquema de McDaniel. Sí, creo que coincido con el análisis completo de Cristian. Yo lo veo de esta forma. En las primeras rondas tienes que agarrar jugadores de impacto inmediato primordialmente, y eso es lo que estás buscando, y jugadores obviamente con un techo muy alto y también un piso alto. Y las rondas a partir del segundo día te tienes que enfocar mucho en mejores jugadores disponibles y no tanto enfocarte en temas de necesidad, porque ahí es donde te empiezas a meter en problemas y a cubrir huecos, y al final van a ser jugadores que quizás hagan el equipo, quizás no hagan el equipo. Y Wright yo lo tenía un poco fuera del radar porque no veía como la necesidad por parte de Miami inmediata, pero una vez que la selección se lleva a cabo, hace todo el sentido del mundo. Es un jugador que pesa 210, comparado con Mostert, que pesa 200 libras, es un poquito más grande que Mostert, es definitivamente más grande que A-Chain, como por 20 libras, y es un jugador que, si no igual de rápido que esos dos, tampoco está muy lejos de ellos. Es un jugador que tuvo varias jugadas de más de 60 yardas, y es un jugador muy definido con lo que quiere hacer, no baila demasiado, es un jugador que muy difícil que lo alcances, y tiene tamaño y velocidad, tiene buena combinación, y justo lo tomaron los Dolphins en un excelente momento, porque
Lo tomaron con la selección número 20 de la cuarta ronda y justamente picks después, en la 25, se fue Bucky Irving a los Tampa Bay Buccaneers, luego se fue Will Shipley, luego se fue Isaac Guerendo, se fue Braylon Allen, y todos ellos consecutivamente se fueron en la cuarta ronda. Entonces, el run de los corredores se dio ahí y no hubieran podido tomar a un corredor en la cuarta ronda con estas características. Me parece un excelente valor, encaja muy bien en el equipo, es un corredor completo. Y los Dolphins creo que tomaron al reemplazo eventual de Raheem Mostert. No sé qué tanto vaya a jugar este año, es una realidad. Probablemente lo vayan a involucrar, pero al fin y al cabo los Dolphins no van a depender de Davon Achane o de Raheem Mostert al 100%. Y me parece que es una apuesta que tampoco te costó muy cara y me parece que tiene mucho upside. Y también creo que esto es una señal que nos dice que viene de la misma filosofía de Shanahan de tener varios corredores en el roster y no depender de uno. Y realmente no tengo ningún problema con este pick. Me parece muy bueno, muy acertado. Y yo le di un A- de calificación. Y con valor fantasy, César. Ahora en los tableros de draft, yo sí preveo que Wright esté seleccionado a lo mejor en últimas rondas, pero Jalen Wright van a ver que lo van a tomar en muchos drafts del fantasy. Y creo que, digo, nada más para completar ese punto que me faltó, si me permites, ya en el tablero va a pintar Tyreek Hill, va a pintar Jalen Waddle, va a estar Raheem Mostert, va a estar Achane y va a estar Jalen Wright, creo yo, como selecciones seguras en todos los drafts del año que viene del fantasy. Ese último punto es bien interesante porque he leído varios analistas en Estados Unidos donde indican que Jalen Wright en ese lugar es espectacular y un robo para los Delfines de Miami, porque le va a ayudar a ocultar las deficiencias que uno pudiera tener. Sin embargo, para efectos de fantasy, muchos consideran que es el peor lugar que puede llegar debido al comité que tienen los Delfines y considerando que Davon Achane y Raheem Mostert son los titulares para esta temporada. Puntos a destacar, como ya mencionaron, más allá de su velocidad, yo le considero un plus la protección al pase. Eso es algo fundamental y alguien que puede correr entre los tackles. 4 de sus touchdowns fueron más de 40 yardas. Tiene un promedio de 7 puntos yardas por acarreo la temporada pasada, siendo el segundo mejor entre el Power 5 de los corredores en el colegial. Entonces será interesante ver qué es lo que va a aportar este jugador, pero deja en claro Mike McDaniel que este jugador, junto con Davon Achane, se me hace que la liga no va a estar preparada para lo que le vendrá en esta temporada con la ofensiva terrestre de los Miami Dolphins. Y en la siguiente selección, estimado Marcos, es otro de los prospectos que para muchos consideraban podría estar entre tercera y cuarta ronda, pero su selección fue hasta la quinta ronda en el turno 158 y estamos hablando del linebacker defensive end Mohamed Kamara de Colorado State. ¿Qué nos puedes decir de este jugador? Y si te sorprendió que los Dolphins tomaran a otro linebacker en esta ronda, considerando que en el primer día tomaron a Chubb Robinson. No me sorprendió que lo hayan tomado. De hecho, yo lo tenía proyectado antes, lo tenía proyectado con un valor de tercera ronda. Incluso cuando los Dolphins se adelantaron en la cuarta ronda para tomar a Jalen Wright, estaba disponible Kamara y yo aboqué porque los Dolphins lo tomaran a él, a Kamara. Ese era el jugador que yo tenía en el radar, el que yo pedía que los Dolphins lo tomaran, aún con Chubb Robinson ahí, porque es un jugador que tiene producción muy buena. Tuvo 8 capturas hace 3 años, 9 capturas hace un año y este último año tuvo 13 capturas, tiene producción elite. Es un jugador similar a Robinson en el sentido de que son muy rápidos en su primer paso. Esa es su cualidad número 1. Es feroz, es un jugador que tiene un poco más de movimientos que Robinson, incluso me atrevo a decir. El problema que tiene Kamara es que es un jugador muy undersized, es un jugador que mide 6'1", que para la posición de defensive end pues es bastante pequeño. No hay muchos ejemplos en la NFL de jugadores con
con esa estatura, y eso obviamente le afecta también para detener el juego terrestre, para hacer the edge, para hacer algunas cositas. Tener los brazos cortos, eso te limita también un poco el trabajo que puedas hacer en todos los downs. Pero Camara es un bully, es un jugador que tiene una gran intensidad, es un jugador que le gusta apasionado, que le gusta mucho imponer su fisicalidad, es muy rápido, es un pass rusher muy completo, y creo que si hubiera medido 6'3", si hubiera tenido métricas un poquito más normales, hubiera sido un jugador de segunda ronda. Entonces, creo que es buen valor, es una buena apuesta. También le va competencia a Robinson de alguna manera, y creo que también los Dolphins son inteligentes en dobletear en la posición y no depender tanto de un jugador, y me gustó mucho. La verdad es de que fue quizás el pick favorito por valor de toda la clase, en donde lo tomaron al jugador. No, pues mi pick favorito del draft también. Saben ustedes que era un jugador que para mí era muy... Lo ponía en todos mis mock drafts, en rondas bajas. Y estaba en mi top 5 de los rushers que publicó Marcos. Chop Robinson era el 4 y Camara, a pesar de que había otros mejores valores, yo lo subí. ¿Por qué? Porque como dice Marcos, nada más agregando a lo que él dice, a diferencia de Chop Robinson, que es todo físico y menos técnica, como dice Marcos, este chico es todo corazón y toda fuerza y todo impulso y toda, o sea, una mentalidad. Su mentalidad, creo que es inclusive, me atrevo a decir que está más listo para aportar en la NFL en el día 1 que el mismo Chop Robinson, porque es un jugador que te va a aportar por tierra y te va a aportar en romper los bloqueos para que otros lleguen si es que él no puede llegar, ¿no? O sea, tiene tantas ganas, tanta pasión por el juego que créanme que va a ser un caos para las líneas ofensivas y van a estar preocupadas las líneas ofensivas por él. Y este reflejo se ve en la llamada. No sé si ustedes vieron la llamada cuando le avisan que ya es parte de los Miami Dolphins. Todos los demás emocionados, llorando, y este señor estaba molesto porque no fue tomado antes. Y ahí te das cuenta de su mentalidad, ¿no? O sea, al final, para él es la vida, el juego, él va a dar hasta el último gota de sudor en el campo, y verán lo que va a producir Mo Camara. Creo que se va a hacer un jugador también muy, muy, muy importante y favorito de muchos de ustedes, fíjate. Lo que me queda claro de esta selección es que a McDaniel le gusta jugadores velocistas en el lado ofensivo y en el lado defensivo. Camara tuvo 4.57 en las 40 yardas y obviamente el caso de Chop tuvo 4.48. Entonces le gusta ver jugadores disruptivos que generen caos y tengan velocidad. Entonces aquí se vio reflejado este tema con los Miami Dolphins, y en el primer pick de los dos que tuvieron los Dolphins en la 6ª ronda del draft, estimado Cristian, tomaron al receptor Malik Washington de Virginia con el turno 184, otro jugador que pudiera tener impacto fantasy. ¿Qué nos puedes decir de este prospecto que podría cubrir una de las posiciones que todavía lo tienen cubierta los Miami Dolphins dentro de su roster? Sí, correcto, sí puede tener valor fantasy, digo, puede ser un sleeper que pueden tomar ahí en las últimas rondas, o que puede ir tomando valor porque es un chico que es muy productivo. Ya les platicaré ahorita a Marcos porque también él tiene una muy buena opinión de él, pero realmente su única contra que tiene Malik Washington es su estatura. O sea, es un chico que por ser bajito no está en altas rondas, no estaba considerado en altas rondas, pero la producción que tiene es impresionante. El físico que tiene es impresionante, es muy fuerte, está bien trabajado y tiene unas manos impresionantes, no suelta un balón. El año pasado rompió el récord de Virginia con 110 recepciones. Imagínense nomás lo que es eso, 110 recepciones en el colegial. Y el tema es que la producción en todos los años fue similar. O sea, fue en aumento, y es un chico que, no sé, una de cada 3 pases lo buscaba, ¿no? Virginia en su esquema de juego. Tiene su especialidad es el slot. Creo que McDaniel también aquí acepta que se equivocó en no tener una gente que cubriera ese rol el año pasado. Al final él se decidió por un Cedric Wilson que no era un jugador de slot. El mismo Braxton Berrios no dio la aportación que se esperaba, y este chico a mí me recuerda, o sea, no sé, tiene como no tiene como un igual, pero tiene matices de muchos receptores. En inicio
se me hace su físico muy fuerte y con unos movimientos tipo Divo Samuel, pero lógicamente no es Divo por su estatura, y también no tiene a lo mejor la misma fortaleza por esa misma situación, ¿no? Tiene una ubicación en el centro de campo como el mismísimo entrenador de los Miami Dolphins, como Wes Walker, y que por cierto va a tener el número 83, Malik Washington, entonces creo que ahí van a empezar las comparaciones con todo, pero creo que es más fuerte que Wes Walker, pero tiene esos movimientos por el centro de siempre estar libre y de tener esas manos que todo lo atrapa, ¿no? Y bueno, y es muy veloz también, ¿no? El sello de McDaniel, por eso digo que esta parte del draft fue toda de McDaniel, porque seguro fue una decisión de él decir quiero a Malik Washington, quiero un rol diferente en el equipo, porque no tenía un jugador así, y creo que Malik Washington va a ser el equipo del 53, porque no hay un jugador igual a él en todo el roster, incluyendo los drafteados, los no drafteados, los que ya están, y creo que es un jugador que Tua Tagovailoa va a buscar muchísimo en terceras oportunidades, que cuando le manden doble cobertura a Waddle o a Tyreek Hill o haya una lesión de los dos, va a estar ahí listo alzando la mano para producir e inclusive para jugadas por tierra, ¿no? Entonces creo que va a ser también un jugador que va a participar, va a estar dentro del campo y en este primer año, a lo mejor no como titular, pero va a producir, creo yo, en mi opinión. Curioso porque hace unas semanas grabé un podcast con mis amigos de los Fantañeros, me invitaron y trataba el programa de hablar sobre los receptores. Y pues obviamente hice el análisis de la guía y fui sobre todo los receptores. Y en ese momento tenía como 15 receptores estudiados muy a fondo, me hacían falta quizás algunos. Y me tira la pregunta de Malik Washington. Y en ese momento me faltaba estudiar a Washington y les contesté, le dije a mi amigo Alex Cogan, le dije, no te quiero mentir, no te puedo dar una impresión de Washington muy amplia porque no me acuerdo mucho de él, tengo que estudiarlo más. Fui de regreso, dije, a ver, tengo que acabar de estudiarlo, y lo vi y dije, espérate, aquí hay algo interesante. Y me gustó, no lo vi tanto en el radar de Miami porque pues como que no era una posición tal vez tan necesaria, y como a Miami le hacía falta una tercera y una cuarta ronda, dije, pues va a ser difícil que les llegue. Pero bueno, me quedé grabado con Washington, le vi cualidades muy buenas, y justamente en la selección número de la quinta ronda, la 158, donde los Dolphins toman a Kamara, yo estaba abogando porque tomen a Washington. Una antes yo quería que tomen a Kamara, lo toman una ronda después, y entonces queda Washington en el radar, y yo estoy diciendo, espérate, Washington tiene que ser la selección aquí, los Dolphins deben de agarrar a Washington. No agarran a Washington, agarran a Kamara, y una ronda después toman a Washington. Entonces el valor de Washington estaba ahí. O sea, es un jugador que no sé por qué resbaló tanto. Sí, la parte de su estatura creo que le afectó mucho, pero primero, en cuanto a producción, compara con jugadores como Justin Jefferson, como Devonta Smith, como no me acuerdo qué otro receptor, pero había una gráfica de jugadores que son Amari Cooper, creo que era el otro, jugadores de su conferencia colegial que habían aportado con más de 100 recepciones y más de 1000 yardas o 1100 yardas, creo que era. Y es un jugador que, como dice Cristian, lo buscaban muchísimo en la ofensiva, es fuerte, es un jugador que es difícil de derribar, que tiene muy buenas yardas después de la recepción, es un slot, más que nada por el tema de su estatura, pero es un jugador que cuando se le exigía en 50-50 balls, en balones divididos, tiene el resorte suficiente para poder bajarlos, estos balones. Entonces, creo que es un jugador muy completo que te puede aportar en velocidad, te puede ganar con fortaleza, te puede romper tacleadas, y en espacios cortos es muy ágil. Y por ahí me acuerdo, César, que estabas comentando que te recordaba un poco a Devon Bess, y sí tiene esta parte como quick, pero también tiene la parte fuerte como de un Jarvis Landry. Entonces tiene como esta combinación de fortaleza y agilidad que pocos receptores tienen. Va a luchar por un lugar, no puedo garantizar que va a ser el tercer receptor del equipo luego. Tiene con qué, pero bueno, también tiene competencia. Está Eric Ezukanma, está Braxton Berrios, probablemente traigan algún veterano a competir, pero es un jugador que es muy intrigante, me gusta muchísimo y creo que encaja muy bien en lo que los Dolphins están buscando. Entonces creo que valió muchísimo la pena esta selección, y pues yo le puse no sé por qué le puse un B de calificación. Quizás estoy leyendo aquí mi columna. Quizás me fui un poquito conservador, pero creo que es una selección muy buena. Me gustó bastante, y para donde lo tomaron, muy bien.
otro jugador que generó impacto positivo y que mucha gente lo considera como un robo en el draft y que puede dar bastante valor para el equipo al cual llegó por las características que ustedes ya han mencionado, y le agregaría el tema de los pases pantallas, esos pases laterales, esos pases que regularmente utiliza McDaniel y Tua. Por lo regular, este jugador tuvo varios de ellos la temporada pasada con Virginia, y no me sorprendería que tuviera un rol importante en este equipo, considerando la reacción de Mike McDaniel al momento en que lo seleccionaron. Claramente lo tenía entre sus objetivos, no podía creer que estuviera disponible, y me deja muy buenas sensaciones por la forma en cómo Tyreek Hill y Jalen Waddle lo recibieron el fin de semana cuando la organización de los Dolphins puso el post donde mencionaba a Malik que espera reunirse pronto con estos dos receptores para generar una gran familia, donde los dos receptores de los Dolphins lo recibieron con los brazos abiertos. Este puede ser un jugador que nos dé bastantes alegrías en esta temporada. Y también el otro pick de sexta ronda que tomaron los Delfines de Miami en la sexta ronda del draft fue el profundo defensivo Patrick McMorris de la Universidad de California. Estimado Cristian, ¿qué nos puedes decir de este jugador que viene a reforzar la defensiva secundaria para dar parte a la rotación y o equipos especiales? Te escuchamos. Yo creo que es el pick más infravaluado, o sea, es underrated, ¿no? Completamente el valor de Patrick McMorris. Es un jugador que no está en el radar de prácticamente nadie, pero si ustedes revisan sus videos en California, es un safety que bueno, en el 2023 tuvo 90 tacleadas y la verdad es que pues tiene cualidades. Creo que es un pick también en el que a lo mejor es el único pick del tercer día que sí fue por necesidad y en que seguramente participó Anthony Weaver en la decisión de tomarlo. Ya lo tenían ahí, pues así que estudiado. Y creo que sí es importante porque Miami tiene poquito profundidad en el safety. Está nada más Javon Holland, está Jordan Poyer, que ya es un veterano, y abajitos de ellos está Elijah Campbell, y párale de contar, ya no tienes a nadie más. De hecho, es una posición que creo que todavía queda un poquito endeble y ya hablaremos ahorita al final, pero creo que sí es de los que todavía tiene que reforzar Miami, poner un poquito más de competencia ahí, y que en los undrafted toman también jugadores de esa posición. Pero Patrick McMorris a lo mejor va a pelear con estos undrafted, pero tiene muchas cualidades, tiene sobre todo su mayor cualidad es el tacleo oportuno. Es un jugador que se aproxima a la caja y está pues normalmente certero en estas tacleadas, pero lo impresionante es que también tiene esas cualidades de olfato de balón, y también tiene pues esa posibilidad de hacer la jugada grande y de hacer la intercepción. Hay por ahí un par de partidos en el 2003 que tuvo inclusive un doble dígito de tacleadas, y que creo que Patrick McMorris va a venir a hacer sólido el departamento de safeties, inclusive con participación en equipos especiales. Repito, al ser sexta ronda no veo tan seguro su spot en el roster, pero es el que lleva la ventaja, digamos, con los nuevos chicos que llegan también undrafted, y que es una posición que no tiene mucha profundidad y que pues hay mayor oportunidad para ellos que son jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo de Patrick McMorris. Creo que es un jugador que tiene ciertas condiciones que le gustaron a Weaver, instintos tanto contra el pase como por tierra en la caja, y creo que va a ser muy importante para equipos especiales. En palabras del gerente general Marcos, mencionaba que los scouts mencionaban que valía la pena tomar este jugador en ese turno y en ese lugar. ¿Crees que pueda tener aporte durante los juegos de pretemporada y obtener un lugar en el roster, Marcos? Creo que va a luchar. Yo también lo veo como una apuesta para que aporten equipos especiales y que quizás así comience su carrera. Las nuevas reglas del kickoff incentivan a que los equipos salgan más de la patada, ¿no? O sea, que intenten salir en lugar de pedir una patada libre y salir simplemente desde la yarda 25. Entonces, creo que ese cambio te va a obligar a apostar y a
y a incrementar el valor de los jugadores que puedan jugar en equipos especiales, y creo que McMorris lo pudiera hacer. Sería irresponsable contar con McMorris como el tercer safety del equipo. Al fin y al cabo es un jugador que tiene algunas deficiencias, a pesar de que es muy buen, es un tacleador muy físico y que tiene un volumen alto de tacleadas en colegial. Es un jugador, por lo que he leído y estudiado, es un jugador que falla recurrentemente tacleadas y a veces se pierde un poquito en el campo, ¿no? Pero es un jugador que se hace notar. Tú lo ves en video y es físico, golpea muy fuerte, tiene buena velocidad de cierre, y creo que es un jugador que va a luchar, que quizás comience su carrera en equipos especiales, o en equipo de prácticas también. Y bueno, ¿por qué no tomar a un jugador en una posición de necesidad como la es safety? Que sabemos que está Jordan Poyer y Jevon Holland, pero todavía hay un espacio, una vacante en este rol de tercer safety, que sabemos que Anthony Weaver utiliza mucho en Baltimore. Era una posición básicamente titular, ¿no? De jugar con tres safeties. Entonces creo que eso es también interesante. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Al fin y al cabo, como dice Christian, tiene la ventaja sobre los undrafted free agents porque es un jugador que se les invirtió una ronda en él. Entonces, pues va a luchar y no es garantizado que haga el equipo, pero tiene un pie sobre algunos otros. Y finalmente los Miami Dolphins hicieron su actividad en el draft, tomando en la séptima ronda en el turno 241 al receptor de los Troyanos de California, Tag Washington, Marcos. Otro receptor que fue pieza clave para Caleb Williams en sus temporadas como mariscal de campo de USC y que ahora viene a aportar también para los Miami Dolphins. ¿Cuál es el análisis que tienes para este jugador? Y tuvo muy buenos números en su último año en USC. Tuvo 1,062 yardas y tuvo 8 touchdowns el año pasado. Muchos de estos touchdowns fueron en pases largos, algunos de ellos también en rutas cortas como slants o como pases pantallas. Este es un jugador muy liviano. Me recuerda un poco quizás como a un Isaiah Ford en su complexión. Es un jugador ligero, es rápido, es muy bueno en hombre contra hombre. O sea, es un cuate que se sabe desenmarcar muy bien y gana muy sus batallas y se sabe ubicar muy bien en el campo. Va a ser difícil que haga el equipo. Lo veo complicado porque el equipo está lleno de profundidad en la posición y seguramente van a traer a un veterano. Entonces, no creo que el equipo tenga más de 6 receptores empezando el año como parte del roster de los 53. Entonces veo que Washington se le va a complicar, pero bueno, tiene un chance ahí todavía de aportar. Sí creo que es un jugador interesante. Me hubiera gustado a mí ver tal vez un jugador más prototipo X, como que se pueda alinear por fuera. Creo que Washington es un poco más de lo mismo en el sentido de que no tiene la fisicalidad. Pero bueno, hay que también pensar que en la ronda séptima, en el pick número 241, tampoco vas a encontrar jugadores, pues son apuestas, ¿no? Y es un jugador que fue productivo en un programa grande, que fue partícipe de esta temporada de Caleb Williams. Pero bueno, me parece que en circunstancias diferentes la tuviera más fácil. No sé si vaya a ser el equipo, repito, pero pues es un buen camp body y un jugador interesante con un nicho también importante. No, lo dijo ya Marcos, coincido con él. Creo que es un jugador que su máxima aspiración pudiera ser el práctica de escuadras. Creo que ahí sí tiene muchas posibilidades y que puede estar listo ante una lesión. Y que si va a conseguir un lugar en el equipo, pudiera ser a través de equipos especiales. Ya decía Marcos, las reglas del kickoff son diferentes. Y también es parte de lo que reforzó McDaniel y Greer, ¿no? Creo que al final tienes la opción de Braxton Berrios, y es un hecho que Hill y Waddle no están metidos en esas labores, pero llegan dos nuevos, que no hablamos de eso de Malik Washington. Malik Washington también regresaba a patadas en Virginia, y el señor Tag Washington también, ¿no? Entonces, son competencia directa de Braxton Berrios, que al final te genera un costo, es un año nada más, por lo cual es muy difícil que Braxton Berrios sea cortado, pero pues en el campo de entrenamiento, si empiezan a lucir estos chicos en equipos especiales, pueden por ahí tomar un lugar en el roster o en práctica de escuadras. Su principal cualidad es muy rápido y sí, como dice Marco, la separación, pero sí,
sí es un hecho que su físico no ayuda porque es muy, muy, muy ligero y muy liviano. Y bueno, en la NFL sabemos que es otro nivel con Caleb Williams y con USC, creo que tenía esa posibilidad de producir, pero en NFL ojalá nos calle bocas, ¿no? Y que el chico se ponga a trabajar fuertemente en pretemporada en su físico. Y pues los juegos de pretemporada y los training camps van a ver si hay un talento escondido en este chico, que sí, o sea, sí lo tiene, pero pues para la NFL se requiere un escalón más y creo que pues tiene que trabajar mucho para esto. Y así terminó la generación 2024 del draft de los Delfines de Miami, y ahora sí me gustaría saber la evaluación total en conjunto. ¿Qué calificación le das, Marcos? ¿Algo que quieras modificar respecto a tu columna o te mantienes con esa calificación? ¿Y cuál es tu prospecto favorito? Uy, qué buenas preguntas. Me mantengo, les pongo una calificación de B, que creo que es positiva. No puedo dar una calificación más alta porque hay incógnitas, en especial en la parte inicial del draft, en las primeras dos selecciones. Creo que son jugadores que no están tan listos para aportar desde el día uno en un rol de 60-70% de snaps por partido. No están listos, todavía no están ahí. Y me hubiera gustado ver jugadores que tengan estas características, pero también hay que ser realistas. Miami no seleccionó dentro del top 10, dentro del top 15 y fueron los jugadores que les llegaron. No quiere decir que sean jugadores malos ni que vayan a hacerlo, pero para yo haber podido dar una calificación más alta me hubiera gustado ver jugadores que desde el día uno te pudieran aportar. Creo que la parte del dilema principal de Miami era si atacar las trincheras las iban sí o sí a atacar y creo que fue acertado, pero el dilema era, ¿atacamos la parte interna o la parte externa? Y claramente se fueron por la parte externa en esta ocasión, que normalmente son las posiciones más importantes, pero creo que hay argumentos para decir que la parte interna eran más necesidades. Y creo que este equipo le hace falta todavía esta fisicalidad que se ve en los equipos que llegan lejos en playoffs, que invierten mucho en la parte interna de la línea ofensiva y de la línea defensiva, y no creo que estos jugadores te aporten necesariamente esta fisicalidad, por lo menos en el corto plazo. Entonces creo que por eso no les puedo dar A, pero me parece que es una buena clase, estoy entusiasmado. La segunda parte del segundo y el tercer día me parecen extraordinarios sus selecciones, buenas apuestas, y me parece que agregaron valor de jugadores que se tenían que haber ido una o dos rondas antes de lo que se fueron. Y bueno, pues estoy emocionado, creo que hay que tener paciencia porque seguramente habrán aficionados que digan, no, pues es que, ¿por qué no juega Chop Robinson? No, fue una selección tirada a la basura, o Patrick Paul. Creo que hay que tenerles paciencia, son jugadores que vamos a ver los frutos los vamos a ver más adelante, y entonces me quedo con eso, pero me pareció un draft sólido a secas. Esa sería mi calificación. Que nos diga Marcos su mejor Mi pick, mejor pick y el peor pick. Mira, está difícil. De verdad que Camara y Washington me parecen muy buenos, Wright también, pero yo sé que tú vas a decir Camara, Cristian, entonces voy a decir Washington. Voy a decir que Malik Washington fue mi pick favorito. ¿Y el peor? El peor pick, creo que el que me hubiera gustado ver a un jugador como Fautanu en la primera ronda. Y sí me dolió un poco. Patrick Paul, Chop Robinson sí me gusta, pero sí me rompió el corazón que Fautanu se haya ido a una selección antes. Entonces, por eso voy a decir que Chop Robinson. Bueno, yo en la evaluación general le voy a ser un poquito más barco que Marcos. Al fin no soy el experto. Yo le pondré un B más. Creo que al final, y ese más, o sea, ese extra de lo que Marcos mencionó, se lo pongo por el tercer día, ¿no? O sea, fue un tercer día espectacular. El valor que se encontró ahí en el tercer día, independientemente que no son posiciones de necesidad, son jugadores que van a ver que a lo mejor no van a ser titulares en este año, pero que en un futuro van a ayudar muchísimo. Y también no se trata de obtener puros titulares, ¿no? Creo que al final tienes que pensar en el futuro también. Miami es un equipo que hoy en día no es tan fácil también conseguir jugadores que sean titulares desde el día uno, porque al final también ya tiene un roster muy sólido. Entonces,
pues jugar equipos como Nueva Inglaterra, como, no sé, Denver, pues es más sencillo que los jugadores que seleccionen vayan a estar desde el día uno como titulares, y ahí es un poquito el valor subjetivo del centrarte en que cuántos son titulares y cuántos no al final del año, ¿no? Sino, creo que al final, tanto los dos primeros, Robinson, Paul, pero sobre todo lo del tercer día, es un valor, tienes un corredor de futuro, tienes un ala defensivo que también puedes usar como tackle, porque la fuerza y lo disruptivo que es Camara te da para ponerlo por el centro también. Chop Robinson también puedes jugar por el centro. Creo que la verdad el valor, y lo de Malik Washington no se diga, es un jugador que no teníamos, que tanto pedíamos de estos que reciben y reciben, que tienen 7, 8 recepciones, no como Tyreek Hill, ¿no? Que son recepciones para touchdown y con unos números impresionantes, pero que imagínense, sumado a Tyreek Hill y a Jalen Waddle, lo que puede producir Malik Washington si mantiene ese nivel que mostró, pues sería increíble, ¿no? Entonces creo que sí, por eso le doy el B+. Además de que si bien se pierde una tercera ronda, creo que el valor de lo que te da Jalen Wright es de tercera ronda, sin problemas. Entonces no creo que no le pierde ahí Miami, simplemente adelantó en la tercera ronda para este año, que creo que era una mejor camada, y el año que viene no queda mal protegido, porque tiene 2 terceras rondas, inclusive una sexta o séptima adicional que le van a dar por compensatorios, ¿no? Entonces, yo por esa situación sí le doy un B+. Y bueno, ya hablando de el mejor y el peor pick, en mi punto de vista el mejor pick es Camara, como bien adivinó Marcos, creo que es un jugador que te aporta por varios lados. El tema de la estatura creo que lo va a subsanar con el tema de la pasión y la fuerza y técnica que tiene, y verán cómo es un jugador que vamos a ver mucho en el campo, mucho más de lo que nos imaginamos. Y el peor pick, yo me voy con Patrick Paul, porque, bueno, o sea, se me hace un jugador interesante y con futuro y mucha técnica, pero a mí en lo particular me gustaba más Samattaya por lo que traía, por la constancia que traía en el colegial, porque era un jugador un poquito más probado, y por esa sangre samoana que sabemos que como por naturaleza se les da esto de estar en la línea ofensiva, si no pregúntenle a Filadelfia, a Detroit y demás equipos, ¿no? Entonces, por eso me voy por esos dos jugadores. Pues esperamos sus comentarios, Fanatics, para que nos digan a las preguntas que acaban de responder mis compañeros. Pausa de los 2 minutos. Cristian, danos un breve recuento de quiénes son los jugadores que hasta el momento han sido firmados como agentes libres no reclutados, y cuál consideras que puede ser el próximo Nick Needham o Robert Jones para hacerse de un lugar en este roster. Sí, César, claro, es un rubro que Chris Greer es experto, su equipo de trabajo es experto en esta parte, y la verdad es que cuando termina el draft yo siempre estoy ansioso de ver quiénes son los jugadores que llegan a Miami en este rubro, porque de verdad aquí se han encontrado muchísimos jugadores muy buenos, tanto en la NFL como en Miami en los últimos años, los que ya mencionabas, y que la verdad hay un gran valor, porque si los que seleccionas pues te aportan, pero al final tienes que darles un contrato no tan alto, pero sí, sobre todo en las primeras rondas sí son altas, tienes que darles un contrato de mayor valor. Estos jugadores, si por ahí encuentras un jugador que te va a aportar, económicamente tienes subsanada esa posición durante los próximos 4 o 5 años, porque la forma de que los puedes recontratar es muchísimo más sencilla, y lo estamos viendo ahora sí que en vivo o a todo color con los jugadores que tenemos, como los que ya mencionaste, que siguen pasando los años y se siguen recontratando en Miami porque tienen esa facilidad económica, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a decir muy rápidamente quiénes van a ser los Chris Brooks y Julian Hill y Ethan Bonner de este año, ¿no? Primero se contrató a Byron Matos, que es un jugador que viene de jugar básquetbol en la Universidad del Sur de Florida, y pues se fue reclutado también para el equipo de fútbol americano. De inicio estuvo por ahí probando varias posiciones de ala defensivo, de ala cerrada, y al final le encontraron una cualidad mayor en el tackle ofensivo. Lógicamente tuvo que trabajar su físico, y ahorita es un jugador de arriba de 300 libras, que la verdad era de los agentes libres no seleccionados más buscados, al grado que Miami tuvo que darle arriba de $200,000 como contrato, que es una cifra ya alta para este tipo de jugadores, para poderlo ganar. Ahora, además de esta parte que pues, es un proyecto que pinta bien, Miami, el señor Matos es oriundo de República Dominicana, entonces
va a ocupar este roster especial para los extranjeros que tiene pues mucha posibilidad de mantenerse en el equipo, porque no necesariamente lo tienes que cortar porque hay un lugar como apartado para ellos, en ese sentido, y que un poquito como lo estuvo el mexicano en Dallas, y creo que pues el señor Matos tiene posibilidades de quedarse por esa parte, y bueno, y ya veremos cómo se desempeña en el off-season, ¿no? También, ¿qué posiciones le dio prioridad? Tackles, línea ofensiva y safeties, cornerbacks, que por ahí es la especialidad de Grier, y bueno, es en su mayor medida fueron por ahí las posiciones que buscaron. El segundo es Andrew Meyer, un guardia de UTEP, de un colegio pequeño, en el cual la verdad pues tiene condiciones físicas, sobre todo velocidad, ¿no? Como es una característica, y que bueno, gustó a los scouts de Miami. Por ahí también tenemos al safety Mark Perry. Este chico tiene muchas posibilidades, tiene 4.37 en las 40 yardas, viene de TSU, que hace un par de años estuvieron peleando el campeonato, y bueno, Mark Perry tiene 58 tacleadas también en el año 2023, y la verdad es que viendo su film, es un jugador que creo que le puede dar pelea a McMorris en la posición, en equipos especiales. Viene por ahí uno de los favoritos de César, porque así me lo hizo saber, también cazacabezas es Rusher Grayson Murphy, que viene de UCLA, de la misma universidad de Latu, y que es un chico que estuvo en el East-West Shrine Bowl, y la verdad es que pues con muy buenos números, arriba de 5 capturas en los últimos 3 años en UCLA, considerando que es un colegio que tiene muy buenos pass rushers. Latu, Jalen Phillips salió de ahí, y lo chistoso o el dato curioso de este jugador es que tiene un hermano gemelo, ¿no? El hermano gemelo Gabriel Murphy, pues también jugaba en UCLA, que tenía también muy buena producción, y que también fue contratado como un drafted por los vikingos de Minnesota. Pero parece que de los dos hermanos tomamos al que es un poquito más talentoso, y es un chico que pónganle un asterisco ahí de los que se pueden quedar, porque por ahí puede pelear con Cameron Wood, sería su competencia directa, y el chico tiene talento, se le vio en el bowl colegial que les mencioné, y bueno, pues es un chico con mucha proyección y mucho futuro. Por ahí tenemos también contratado a un jugador que les va a encantar el nombre, ya tenemos al pingüino, y viene el señor Pato Tormenta, Storm Duck, así se llama, que estuvo en North Carolina y recientemente en Louisville en el último año, y es un jugador que no es de grandes números, pero que tiene muchas cualidades de cobertura. Viendo el film de Malik Jackson, por ahí búsquenlo, está el juego de Virginia contra Louisville, y participó mucho el señor Storm Duck, y es un jugador que es fuerte, aguerrido, y que también pongan el asterisco, creo que es de los que se puede quedar si es que por ahí gana un spot en equipos especiales o escuadra de prácticas. Es un jugador interesante. También por ahí un receptor, la verdad es que este año sí casi no fue por receptores, Chris Greer, nada más es uno, Jaquan Burton, de Florida Atlantic, que es un chico que la verdad que tiene poca estadística, pocos números, poca producción, pero es pequeñito también, porque sí, yo creo que más pequeño que Malik Washington y que Tad Washington, y su rol principal en este colegio fue el especialista de regreso de patadas. Entonces por ahí le está buscando Chris Greer, porque creo que Braxton Berrios no dio si bien es muy seguro de manos, no daba este plus de posición de campo, y bueno, es su única posibilidad. La verdad es que le veo muy lejana la posibilidad de que se quede en el equipo. Un quarterback, el quarterback que contratamos es Gavin Hardison de UTEP, también otro más de UTEP. Es un quarterback que pues estaba proyectado en algunos pizarrones como 7ª ronda, y la verdad aquí lo único rescatable de decir no es tan alto, es pequeño, es un poquito parecido a la estatura de Drew Brees, pero tiene una lesión muy fuerte, pero tiene un cañón de brazo. Ya lo verán ustedes en los videos, búsquenlo, al señor Gavin Hardison, y bueno, a lo mejor por esta cualidad el talento que tiene en su brazo, lo ven como un posible jugador que puede ayudar en la escuadra de prácticas, o bueno, en esas ver si tiene algún potencial para sorprender, ¿no? La veo muy lejana también su posibilidad de que se pueda quedar y que pueda vencer a Skylar Thompson. Isaiah Johnson, otro cornerback, el capitán de equipo en 2023 en Syracuse, 63 tacleadas, y bueno, este chico viene de Syracuse, y pues como mencioné, Chris Beard es del gusto de llenar de cornerbacks en esta parte de los no seleccionados, y he encontrado jugadores muy buenos, entonces no dudo que Isaiah Johnson tenga ese talento en el cual se fijó Chris Beard.
Y por último, un par de jugadores, Leonard Payne, un defensive end, que viene de Colorado, que estuvo previamente en Fresno State y que estuvo en el último año en el equipo de Primetime de Deion Sanders, y tuvo por ahí un par de capturas. También no hay mucho rescatable de Payne, pero bueno, es un jugador que seguramente pues va a tratar de mostrar sus cualidades físicas. Creo que es un jugador parecido a Camara, fuerte, pero no con la misma velocidad y la misma producción. Tal vez pueda encontrar un lugar ahí en equipos especiales, pero lo veo muy lejano. Y otro que es intrigante, también le pondré un asterisco, es el señor Matthew Jones. Es un centro que también puede jugar como guardia de Ohio State, que fue titular los últimos 2 años, jugó 29 partidos de titular, y una de las situaciones por las cuales el señor Matthew Jones pues, se fue no seleccionado es porque estuvo 6 años en el colegial, 5 años, desde el 2019, son de estos jugadores que se extienden su estancia en el colegial. Tomó la opción de un año más por el tema de la pandemia, y pues sí, por verlo así ya es un jugador veterano, ¿no? Que llega a la NFL con 316 libras, y creo que es un jugador que por ahí puede sorprender, ¿no? Tengo entendido que sí se mantiene el señor Uluave, que fue uno de los undrafted del año pasado y que creo puede tener un poquito mayor de talento que Matthew Jones, pero bueno, son la competencia directa para ver quién gana un lugar en la escuadra de prácticas, y que seguramente esté atrásito de Eichenberg y de Brewer, que son el nuevo centro. Y bueno, a lo mejor el señor Matthew Jones encuentra también por ahí un lugar, al ser una posición que requiere pues profundidad y requiere jugadores de reserva, ¿no? Estos son los principales jugadores. Por ahí, bueno, me faltaron un par, perdón, que fueron contratados en el día domingo o lunes. Un safety, Jordan Colbert de Rhode Island, que también es muy alto, y bueno, por ahí también es su principal cualidad de ser tacleador. Y un ala cerrada, Hayden Rucci, que la verdad es un ala cerrada que yo le veo buenas cualidades, buen físico, buenas manos, pero participó muy poco, en Wisconsin. Meramente aportó con 11 recepciones y 125 yardas, y se habla muy bien de sus cualidades de bloqueo. Por ahí se invitó a participar en los entrenamientos de mayo a estos jugadores que voy a mencionar, que bueno, tienen muy pocas posibilidades de mantenerse, pero que estarán ahí. Damian Webb, corredor; Samson Evans, corredor de Eastern Michigan; Alan Frost, que es el liniero ofensivo de Arizona State; Mario Kendricks, tackle defensivo de Virginia Tech; y el linebacker Geoff Cantin de Memphis. Y bueno, pues ese es el reporte de los jugadores no seleccionados. Veremos pues cuáles son. A mí mis favoritos son, ya los mencionaba, Grayson Murphy, el centro Matthew Jones, y creo que Storm Duck también puede ser un jugador que tiene en su sangre ese valor que pudiera llegar a equipos especiales. Son mis 3 favoritos, pero pues eso es lo que contrata Miami en estas instancias, César y Marcos. La verdad, un súper buen reporte de Cristian. Pues sí, o sea, creo que el edge rusher de UCLA es interesante. Por ahí también el jugador que no tiene mucha experiencia jugando fútbol americano, que le dieron $200,000. Vamos a escuchar seguramente estos nombres más adelante, y va a ser interesante escuchar el programa ya en retrospectiva y decir, bueno, pues este jugador con estas características, quizás no hablamos mucho de él, o sí hablamos, y hoy en día es una pieza fundamental en el equipo. Entonces creo que es interesante siempre el trabajo que hace Cristian sobre los undrafted free agents firmados por los Dolphins, y pues nada, agradecerles otra vez por el tiempo. Gran programa. Se vienen en algunas semanas las batallas del roster. Creo que a partir del 1 de junio se libera dinero por la situación del corte de Xavier Howard, y creo que eso va a liberar también oportunidad para que los Dolphins firmen a otros jugadores, quizás extiendan a Tua Tagovailoa, y eso también libere cap space en el corto plazo, y seguramente el equipo no está terminado de ensamblarse. Falta todavía contratar a unos jugadores y piezas en posiciones que ya hemos platicado. Entonces, pues
pues nada, otra vez agradecerles a toda la gente que nos escucha y a ti, César y Cristian, por el programa. Sí, gracias. También agradecerles a ustedes, a los Fanatics, que nos hayan acompañado en esta cobertura y que nos dejen sus likes, sus críticas, sus comentarios, porque es muy importante. Y no para Somos Dolphins, viene el calendario de la NFL, que ya no tarda en salir, en mayo. Vienen los training camps, vienen las batallas en el roster, todo esto, y aquí vamos a estar listos para informarles. Nada más comentar, Miami creo que sí, todavía tiene que reforzar las siguientes líneas, en mi opinión. Todavía meterle un poquito más a la línea ofensiva, a la línea defensiva, pero en el centro, como en tackle, mejor buscar un jugador ahí de veterano que aporte. Y en la secundaria, yo creo que a pesar de que llenó de un drafted jugadores, por ahí no vendría mal a lo mejor un safety que venga pues a consolidar para ante una lesión. Y yo no estoy muy seguro, yo creo que con lo que he hecho en el draft sí puede haber un giro en la opinión de Miami de traer un receptor veterano. Creo que era la idea en un principio, pero puede ser que haya un giro en esa situación y que se vayan más por las otras posiciones que menciono. Pero bueno, un gusto estar con ustedes y que estén muy bien, amigos FinSap. Gracias de nueva cuenta a todos ustedes por acompañarnos en esta edición, en noticia que no se comentó, pero es importante mencionarlo. Los Dolphins hicieron oficial que han aceptado el 5º año de contrato de Jalen Waddle y de Jalen Phillips para la siguiente temporada. Entonces van a tener tiempo para tratar de llegar a un acuerdo con estos dos jugadores que en los próximos años van a ser agentes libres. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos encuentran como Somos Dolphins. Si les gustó el capítulo, les reiteramos la invitación que nos califiquen con 5 estrellas para que estas plataformas puedan seguir distribuyendo nuestro contenido. Si lo estás viendo por YouTube, deja tu like y con tu comentario del jugador que más te gustó que los Dolphins hayan seleccionado el pasado draft. Nos vemos la próxima semana para seguir viendo las noticias alrededor de los Delfines de Miami y sobre todo que disfruten del mes de mayo porque ya entramos al 5º mes del año. Benzo.